El Arca de la Alianza ha estado perdida durante miles de años porque tiene un significado espiritual muy importante para los cristianos. Todos quieren encontrarla y poseerla. Los científicos, con su conocimiento y experiencia, buscan y cazan constantemente esta preciosa arca. Si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. El destino final del Arca de la Alianza no está claro. Los científicos creen que no hay registros confiables del paradero del arca hasta esta fecha. A pesar de esto, existen muchas teorías y afirmaciones sobre la ubicación posterior del arca. Y una vez que los científicos la encuentren oficialmente, el arca revelará cosas que nos sorprenderán. Dios puso una maldición en el arca, limitando quién podía abrirla. ¿Hay excepciones? ¿Pueden los científicos poner sus manos en ella? Te invito a ver hasta el final de este video para descubrir el misterio detrás de un pacto entre Dios y su pueblo. ¿Pueden los científicos tocar el arca? Porque el arca de la alianza era tan sagrada, solo a unas pocas personas se les permitió tocarla o acercarse a ella. Tocar el arca significaba muerte instantánea, ya que era tan sagrada que solo al sumo sacerdote se le permitía estar en su presencia una vez al año. Después de que fue sepultada en el templo, en la cámara más santa de Jerusalén, tienes que ser hijo de Aarón para cubrir o exponer el arca. Para mover el arca, tienes que nacer en la tribu de Leví. No puedes estar vivo si no puedes probar que eres un descendiente de Aarón o Coat. No puedes tocarla. En teoría, la gente normal no puede tocar el arca de la alianza, pero si esa es la voluntad de Dios, las cosas son completamente diferentes. Dios es el único que sabe exactamente dónde está el arca. Después de todo, Él lo sabe todo. Tal como el cuerpo de Moisés, Dios lo enterró donde solo Él sabe. Si está en su voluntad revelar el arca, entonces lo hará. El arca de la alianza solo se encontrará cuando nuestro Señor lo permita. Miles de científicos pueden estar buscando, pero solo nuestro Señor decidirá cuándo será encontrada y por quién. Un ángel, hasta el día de hoy, guarda la caverna y ningún hombre puede entrar y moverla. Los hijos directos del linaje de Aarón son sacerdotes para siempre para Dios. Ellos son los que pueden elevar a un levita al sacerdocio, irónicamente, según sea necesario. Un levita, sin recibir el sacerdocio de manos de un hijo de Aarón, no tiene más autoridad que cualquier otra persona de las tribus de Israel. Israel ya sabe dónde está el arca y enviaron un equipo para recuperarla, pero todos murieron. Solo un hombre pudo ir allí y recuperar a los muertos. El arca permanecerá allí hasta que Dios lo permita. Así que habrá dos situaciones si los científicos tocan el arca de la alianza: una es que tendrán que morir, en segundo lugar, pueden revelar el secreto que ha estado enterrado durante miles de años. Sus nombres quedarán registrados en los libros de historia porque son el pueblo elegido por Dios. Jesús revela el arca del pacto. Apocalipsis 11:19 menciona que el arca está en el cielo, y el templo de Dios en el cielo se abrió, y dentro de su templo se vio el arca de su alianza. Y hubo relámpagos, estruendos de truenos, un terremoto y una fuerte tormenta de granizo. Este versículo ha llevado a algunos a especular que el arca fue llevada al cielo para ser preservada allí. Pero el arca que Juan ve en su visión del cielo probablemente no sea la misma arca que Moisés construyó. Sabemos que los artículos en el tabernáculo eran copias de las cosas celestiales y que el santuario mismo no era más que una copia y sombra de lo que hay en el cielo. Apocalipsis 11 trata del sonido de la séptima trompeta, que marca el comienzo de una ronda final de juicio sobre la tierra. La vislumbre del arca por parte de Juan probablemente pretende ser un recordatorio de que Dios no ha olvidado a su pueblo, que está presente con ellos y que la verdadera adoración, el arca, pronto será restaurada. El arca, custodiada por ángeles poderosos, hasta que se revele la marca de la bestia. Concéntrese en esto. Recientemente ocurrieron tormentas de granizo en la Meca, lo que provocó que muchas personas estuvieran extremadamente confundidas. Y cuando miramos con calma hacia atrás, ¿es esto una señal de que el arca de la alianza está a punto de ser encontrada?
La sangre de Jesús encontrada. Observaremos este incidente desde la perspectiva del arca encontrada por los científicos. Por supuesto, muchos científicos afirman haber encontrado el arca de la alianza, como Ron Wyatt, por ejemplo. Cuando los científicos encontraron y se acercaron al arca, se revelaron muchos misterios. Jeremías escondió el arca en su gruta para protegerla de los babilonios, donde permaneció directamente debajo del Gólgota hasta ahora. Muchas teorías encontraron que el arca real todavía está en una cueva debajo del Gólgota, donde fluyó la sangre de Jesús a través de la grieta formada en el gran terremoto que ocurrió en la tierra. Ron Wyatt descubrió el lugar donde el Señor fue crucificado y salió de la roca donde estaban 3 cruces y a 20 pies debajo de eso, a una profundidad. Bajo tierra, sin que nadie lo supiera, se descubrió el arca del pacto, que había sido escondida allí cuando Nabucodonosor venía a destruir Jerusalén. Quien entró en la cueva que contenía el arca del pacto encontró que la piedra que la cubría estaba rota. Sobre la parte superior de la caja de piedra había una sustancia roja oscura, esparcida donde la tapa estaba rota, y abajo, sobre el propiciatorio. Era la sangre del Señor. Lo que había sucedido fue que, cuando la tierra tembló y la roca se partió en pedazos, el Señor descendió a Seol. Luego, la sangre que se levantó en su cuerpo fue liberada por la lanza del centurión, cayendo directamente 20 pies hasta aterrizar en la cubierta del arca de la alianza. Como la tapa estaba rota, la sangre continuó descendiendo y llegó hasta el propiciatorio, en su lado izquierdo. Te quiero recordar que, si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. Según el descubrimiento de Ron Wyatt, la sangre de Cristo fue rociada sobre el propiciatorio cuando el soldado romano atravesó su costado con una lanza. Ron Wyatt descubrió el arca de la alianza y encontró la sangre de Cristo en el propiciatorio, justo en el lugar donde Cristo fue crucificado en Jerusalén. Tomó una muestra de esta sangre y la llevó a un laboratorio en Jerusalén para su análisis. Se sabe que todo ser humano tiene 46 cromosomas, sin embargo, la sangre analizada de Jesús tenía solo 23. Al examinar las células sanguíneas, los científicos descubrieron algo asombroso: la sangre aún estaba viva. Entonces preguntaron a Ron Wyatt: ¿de quién es esta sangre? A lo que él respondió: es la sangre de tu Mesías. La sangre fluyó desde la cruz, a través de la grieta, hasta el propiciatorio del arca de la alianza, cumpliendo así una ordenanza eterna. Desde ese momento, el perdón de los pecados ya no requería que la sangre fuera rociada sobre el pueblo. El contenido del arca. Dentro del arca de la alianza se encontraban 3 elementos. La vasija de oro con maná, que representaba el alimento sustentador de vida que Dios proporcionó a su pueblo en el desierto. La vara de Aarón, que floreció como señal del sacerdocio elegido por Dios. Las 2 tablas de piedra, en las que Dios había escrito los 10 mandamientos, representando su estándar de justicia. Estos elementos eran símbolos de la rebelión del hombre. La vasija de maná representaba el rechazo del hombre a la provisión de Dios. La vara de Aarón simbolizaba el rechazo del hombre al liderazgo divino. Las tablas de los mandamientos reflejaban el rechazo del hombre a la santidad de Dios. Sin embargo, Dios, en su misericordia, mantuvo estos objetos en el arca y los cubrió con el propiciatorio, sobre el cual había 2 querubines. Una vez al año, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y rociaba la sangre del sacrificio sobre el propiciatorio. Esto significaba que los ojos de Dios, representados por los querubines, no veían los símbolos de la rebelión del hombre, sino solo la sangre, y aceptaban al pueblo. Hoy, Jesús es nuestro sumo sacerdote. Él mismo roció su propia sangre sobre el verdadero propiciatorio en el cielo. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote rociaba la sangre sobre el propiciatorio 7 veces, lo que simboliza el sacrificio perfecto de Jesús. Gracias a su sacrificio, nosotros, los que estamos en Cristo, tenemos una posición perfecta ante Dios para siempre. ¿Realmente Ron Wyatt encontró el arca? No todos pueden acceder al arca del pacto, y por ello,
muchas personas dudan de la autenticidad del hallazgo de Ron Wyatt. En su relato, mencionó que algo extraño sucedió cuando intentó tomar fotografías o videos del arca. Afirmó que, cuando regresó al lugar para recolectar más pruebas, 4 ángeles se presentaron ante él y le dijeron que aún no era el momento de revelar el descubrimiento al mundo. Según su testimonio, en ese tiempo futuro habría una ley religiosa universal impuesta en todo el mundo, y solo entonces se permitiría que el arca fuera vista. Muchas personas creen que Ron Wyatt realmente encontró el arca de la alianza, pero no se le permitió revelarlo públicamente. Se dice que él fue elegido por Dios para este propósito. No tenía razones para mentir, ya que no lo hizo por dinero ni con fines comerciales. Su única motivación era mostrar al mundo que Dios existe y que la Biblia no es un conjunto de historias, sino un testimonio de hechos reales. Documentales sobre los descubrimientos de Ron Wyatt. Las afirmaciones de Ron Wyatt incluyen el hallazgo del Arca de la Alianza, el Arca de Noé, el cruce del Mar Rojo, cruces y ruedas de carro de los egipcios que perseguían a los hebreos, la sangre de Jesús y muchos otros descubrimientos sobresalientes. De ser ciertos, estos hallazgos habrían tenido un profundo impacto en la erudición bíblica. Sin embargo, muchos han negado sus afirmaciones. Algunos sostienen que el Arca de la Alianza desapareció de los textos bíblicos alrededor del siglo VI a.C., cuando el Levante fue conquistado por Babilonia. Es probable que haya sido tomada como botín, desmantelada en partes valiosas y que no haya existido durante aproximadamente 2500 años. No obstante, existe una tradición rabínica que sugiere que el arca, junto con otros objetos sagrados como la vara de Aarón, fue escondida para protegerla de los babilonios y que logró sobrevivir. Esto ha dado lugar a múltiples especulaciones sobre su paradero, con teorías que apuntan a ubicaciones en Europa y África. La Iglesia Ortodoxa Etíope y su reclamo. La Iglesia Ortodoxa Etíope afirma tener el Arca de la Alianza en su posesión. En Aksum, dentro de la iglesia de Nuestra Señora María de Sion, se encuentra una capilla construida específicamente para resguardar el arca. Sin embargo, nadie puede verificar su autenticidad, ya que solo una persona, un monje encargado de su cuidado, tiene permitido entrar al edificio. Debido a esta restricción, no es posible autenticar si lo que la iglesia etíope afirma poseer es realmente el arca. Es probable que haya sido tomada como botín por los babilonios y posteriormente destruida en una guerra o desastre. Otras teorías sobre su desaparición. Otra posibilidad es que el arca haya sido sacada de contrabando durante el asedio de Jerusalén y escondida en un lugar seguro. En los sitios bajo asedio, siempre hay tráfico clandestino de bienes y personas. Es posible imaginar que fue transportada en secreto en una carreta de bueyes, oculta en algún túnel, y posteriormente su paradero se perdió debido a la muerte de quienes la ocultaron. No obstante, no hay evidencia concluyente que respalde ninguna de estas teorías. Los textos antiguos no mencionan su destino después del asedio, a pesar de que hay numerosos relatos sobre el cautiverio en Babilonia y las dificultades del pueblo judío. El enigma del rollo de cobre. Un hallazgo interesante entre los rollos del Mar Muerto es el llamado rollo de cobre, que enumera un tesoro escondido en algún momento de la historia. Este documento está escrito en un estilo críptico, posiblemente para impedir que cualquiera pudiera recuperar el tesoro. Algunos han especulado que uno de los lugares mencionados en el rollo podría ser el escondite del Arca de la Alianza, aunque esto es poco probable. A lo largo de los siglos, diversas tradiciones han afirmado poseer el arca, incluida la iglesia copta, aunque tampoco permiten que nadie la examine. El arca y la fe. Más allá de su posible existencia física, el Arca de la Alianza representa una conexión espiritual entre Dios y su pueblo. En la tradición cristiana, se cree que Jesús estableció un nuevo pacto con la humanidad, permitiendo el acceso directo a Dios sin necesidad de intermediarios ni de objetos sagrados como el arca. En Hebreos 8:8 se menciona que Dios terminó el antiguo pacto y que Jesucristo es el mediador del nuevo pacto. Según esta visión, la Biblia misma se convierte en el símbolo del pacto divino con la humanidad, conteniendo la mayor revelación de Dios al hombre. El futuro del arca.
Algunos creyentes piensan que si el tercer templo de Jerusalén llega a construirse, Dios proveerá lo necesario para la adoración, incluida la revelación del arca. En el libro de Daniel se menciona un periodo profético de 2300 tardes y mañanas, tras el cual el santuario será purificado. Esta referencia se vincula con el día de la expiación, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para la purificación del templo. Si el arca de la alianza todavía existe en algún lugar, su hallazgo sería un acontecimiento sin precedentes para la fe y la historia. Sin embargo, hasta la fecha, sigue envuelta en el misterio y la especulación. El día de la expiación se tomó sangre y se roció antes y sobre el arca del pacto. Se cree que los 2300 días son tiempo profético y, por lo tanto, estos días representan años. Sin embargo, el ángel no le dice a Daniel cuándo comienza este periodo de tiempo y, como resultado, Daniel se preocupa mucho. Después de orar y clamar a Dios por la liberación de Israel, mientras se preocupa por su propio pueblo, el ángel regresa a Daniel y le dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. La palabra determinadas literalmente significa que 70 semanas están cortadas. ¿Pero cortadas de qué? Probablemente del último periodo profético que Daniel no recibió una explicación. Ahora bien, aunque Dios no dio la fecha de inicio de los 2300 días, sí da el punto de inicio de las 70 semanas que fueron cortadas del mismo periodo. Ambas profecías tienen el mismo punto de partida. El primero termina después de 70 semanas y el otro, después de 2300 días. Millones de cristianos hoy creen que, así como Jesús en su primera venida cumplió la fiesta de la Pascua, Cristo también cumpliría la limpieza del santuario después de las 2300 mañanas. En el día de la expiación, aquellos que no se habían arrepentido verdaderamente debían ser separados de Israel, y por eso se ve como un juicio que debe llevarse a cabo antes de que Cristo pueda regresar. Dado que no hay ningún santuario en la tierra, se supone que la Escritura estaba hablando del santuario en el cielo, del que habla Pablo en el libro de Hebreos. Él explica que Cristo es nuestro sumo sacerdote allí. En el libro de Apocalipsis, podemos ver los elementos del santuario, el candelero, el altar del incienso e incluso el arca del pacto en un entorno celestial. Por eso, la Biblia confirma en su último libro que Jesús se está moviendo a través de las etapas del santuario celestial, terminando con el arca del pacto. Pablo explica en el capítulo 8 de Hebreos que estos elementos no son los terrenales, sino que los terrenales fueron hechos según el patrón del celestial. Esto significa que hubo un santuario terrenal hecho como una copia del celestial. Cada idea que hemos agregado a nuestra comprensión del día de la expiación y que no está establecida por la Biblia debe desaparecer, de lo contrario, no entenderemos la luz que nos envió desde el Gólgota. Una de esas ideas que debemos dejar de lado es que todo lo que sucedió en el día de la expiación tuvo que ocurrir en el cielo en un momento específico. Eso simplemente no es cierto. Lo único que tenía que suceder, según la profecía de los 2300 días, es que el santuario sería limpiado. Como se menciona antes, los eventos que ocurren en el día de la expiación se extienden desde el año 31 después de Cristo hasta que Cristo haya dejado el lugar santísimo en el cielo. Otro error que debemos dejar de lado es la idea de que si Cristo tomó su sangre en el propiciatorio cuando estaba limpiando el santuario en el cielo, le estaba prohibido colocar su sangre en otro arca antes de este periodo de tiempo. Una cosa no tiene que ver con la otra. Esas son limitaciones que la Biblia no establece, sino que son nuestras propias limitaciones personales. Nosotros no hacemos las reglas, Dios las hace. Dejemos que Él defina las reglas. Los científicos no pospondrían la búsqueda de la ubicación del arca hasta que el templo sea reconstruido y alguien con ADN que pruebe que es descendiente de Aarón abra el arca. Solo el Todopoderoso puede o no revelar la sagrada arca de la alianza, o si hay un elegido para el cual todo es posible. Según la Biblia, cuando Dios vio la sangre de Jesús, y su sangre pagaría la deuda de una vez por todas por la humanidad. Para que Dios habite dentro de su pueblo, debe haber una voluntad de acercarse a Él a su manera, por el camino de la gracia en Jesús.
Los israelitas hicieron su sacrificio en un ritual y rechazaron a Jesucristo mucho antes de que Él viniera, porque Jesús era la palabra de Dios en la carne, y siempre fue la palabra de Dios lo que los judíos rechazaron. Un día, Jesús regresará, y los judíos se lamentarán por este rechazo. Algunos, sin embargo, entrarán en gloria. Para el creyente en Jesús hoy, el arca del pacto representa a Dios habitando en el corazón de todo aquel que lo ama. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si eres creyente, una persona de fe, comparte este video con alguien más. Recuerda que, por el oír viene la fe. Gracias por suscribirte, deja tu like. Ahora puedes dejar tu comentario.